Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su espacio Amarte Sana, un espacio para y con ustedes. Y bueno, pues les damos las gracias, les pedimos que nos sigan a través de www.sancrisradio.com y www.sancristv.com. Y bueno, queremos también agradecer a nuestros patrocinadores en este día, a Mexica Tours Operador. Si usted desea venir a conocer este maravilloso estado de Chiapas, pues consulte la página, es Mexica Tours Operador, y bueno, usted tendrá ahí muchísimas opciones para visitar este estado tan rico en todo, tan rico en ecoturismo en este momento, tan rico en la diversidad cultural, en la gastronomía, y créame, es toda una experiencia visitar el estado de Chiapas, además de que pues en este momento en San Cristóbal también están como sucediendo muchas cosas en torno al crecimiento humano, en torno a la conciencia, y bueno, va a ser maravilloso porque cada día llega gente nueva de todas partes del mundo. San Cristóbal es una ciudad pues bendecida en ese sentido porque tenemos pues interculturalidad y cada vez nos enriquecemos más unos a otros a partir de nuestras experiencias y sobre todo nuestras ganas de compartir. Y también queremos agradecer a nuestro patrocinador de Café Colonial 100% puro con calidad de exportación, al señor Roque López y a la señora Aurora Pantoja de López. Muchísimas gracias por su patrocinio. Así también como al restaurante Maya si usted desea degustar una deliciosa comida, pues no dude en acudir al restaurante Maya en Andador 20 de noviembre, número 12E en el centro de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues pasando a otro tema, el día de hoy, pues vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando. Y una vez más, pues agradecerte, Paulo, tu presencia en este espacio. Y bueno, pues como les comentamos, este es un espacio para y con ustedes, así es que por favor síganos y póngase también en contacto con nosotros. Queremos saber su opinión, sus sugerencias, sus dudas. Aquí está Pablo también para cualquier duda que ustedes tengan. Nuestro teléfono es 132-0560, 132-0560 o el celular 967-145-5100. Y bueno, pues vamos a entrar en el tema. La semana pasada estuvimos hablando acerca pues en parte de lo que era la neurociencia y bueno, esta capacidad de nosotros como seres humanos, bueno, que somos un organismo, que somos energía, y bueno, pues toda esta parte tan importante que es la mente y el pensamiento. Y para hablarnos de ello, pues está nuevamente con nosotros nuestro amigo Paulo Andrade. Bienvenido nuevamente, Paulo, un gusto de verdad tenerte nuevamente por aquí. Y bueno, pues para entrar en el tema, Paulo, a ver cómo es esto de que a través de nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra realidad. Muy buenas tardes, Mari Carmen, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a Sangris TV y a este hermoso programa Amarte Sana. Y gracias por la invitación y por venir a poder conversar estos temas, ¿verdad?, tan relevantes, que a veces, como hemos dicho, parecen muy abstractos, pero es que están operando, están actuando en cada instante de nuestra vida cotidiana. Cómo la realidad se está construyendo en cada momento en relación a lo que estamos pensando, ¿no? Entonces creo que es importante tomar conciencia de esto, porque cada pensamiento que está pasando por tu mente está construyendo tu realidad, y eso nos obliga a asumir la responsabilidad precisamente de lo que estamos pensando. Claro, y bueno, sobre todo esto que nos comentas es asumir la responsabilidad de lo que estamos pensando. Entonces, significa que nosotros elegimos y decidimos qué pensar, ¿no? Esa es una muy buena afirmación, porque podríamos decir sí, en teoría sí, pero en la práctica vemos que no sucede muchas veces, porque pues vivimos en una especie de matrix, ¿verdad? En una matriz de pensamientos de la cual la mayoría de nosotros aún no somos conscientes. Entonces creemos que tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestros pensamientos, pero la verdad es que la mayoría de las veces estamos pensando en relación a patrones impuestos, lo que dice la televisión, lo que dice la cultura, lo que dice la familia. Entonces creo que estoy pensando por mi propia decisión, pero en realidad solo me estoy haciendo eco
¿sí? De estos condicionamientos. Pero la posibilidad de poderme liberar de esto y empezar a pensar por mí mismo y entonces verdaderamente ser el responsable constructor de mi realidad, eso siempre ha existido, esa posibilidad, ¿no? Y en eso estamos precisamente en el despertar de la conciencia, ¿no? Bueno, ¿y por qué sería importante este despertar? Porque a veces, como tú dices, sí estamos inmersos en un mundo que privilegia pues el materialismo, la ostentación, el estatus, ¿no? Y bueno, sí creo que es muy importante pues que redescubramos esta parte auténtica de nosotros mismos, lo que nosotros somos, ¿no? Lo que yo pienso a partir de mí, cómo vivo a partir de mí, cómo construyo mi realidad desde mí, ¿no? No desde la afuera. Y sin embargo también es como muy difícil a veces porque estás en un mundo en el que nos dejamos jalar, ¿no? A veces es tan fuerte el estar duro y darle con que debes de ser esto, debes de alcanzar esto, debes de tener lo otro, debes de ser aquello, porque solo entonces tendrás reconocimiento y cariño, etcétera, ¿no? Y a veces es muy necesario en este momento, yo creo que no solamente en lo personal, sino como comunidad mundial, de veras replantearnos muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo cómo podremos hacerle para no ir, para ir contracorriente más bien, para tener esa fuerza, esa voluntad y ese valor también para ir en contracorriente, ¿no? Pues es interesante esto de que aparentemente como que vamos en contracorriente en relación a esta matrix de estructuras de pensamiento, de que ser bueno significa hacer tal cosa, de que ser un buen padre, de que ser una buena madre, un buen hijo, un buen patriota, a propósito de las fiestas patrias, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ahí parece que entramos como una especie de ir nadando en contra de la corriente. Pero si miramos desde una perspectiva un poco más amplia, desde la perspectiva, podríamos llamarle universal, podríamos ver entonces que en realidad, dicen muchos maestros, que hay una mente universal, hay una computadora universal en donde estamos todos inmersos, y nuestra mente humana, sí, en realidad la mente humana es la que está en contracorriente de la mente universal. Por eso que estamos sufriendo, por eso que hay tanta violencia, por eso que todo nos cuesta, todo es un esfuerzo, un sacrificio, ¿no? Entonces cuando decimos, volverme consciente y responsable de mis pensamientos, parece que voy en contracorriente, pero si me lo observo desde la perspectiva del universo, más bien voy fluyendo con la mente universal. Entonces ahí habría que distinguir un poquito entre la mente humana y la mente universal y entender cómo somos parte de esa mente universal, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, claro, ahí realmente hay un forcejeo. Imagínate que somos como un puntito en el universo intentando forzar la voluntad y el pensamiento de todo el universo. Es absurdo. Y sin embargo lo hacemos. Claro. Oye, entonces, perdón, ¿sería que estamos viviendo en la distorsión? Totalmente. Vivimos es un problema, finalmente, es un problema de percepción. ¿Sí? Hay una distorsión de nuestra visión que nos hace ver la realidad como algo adverso, la realidad como que hay que ganársela, la realidad cotidiana como algo pesada. Si tú observas, por ejemplo, sales de la mañana, sales de tu casa a trabajar, a hacer tu rutina, y hay una carga en ti que puedes sentir aquí en esta parte de tu cuerpo, la vas sintiendo, y estás todo el día pensando en relación a pensamientos que no son tuyos, que no son del universo, que han sido impuestos, ¿no? Y entonces estoy sufriendo y estoy luchando y me estoy esforzando, pero sobre una realidad que no es objetiva. Es decir, no existe una realidad objetiva, existe una realidad que se ha impuesto y que yo, al no darme cuenta, sí, vivo con esa carga constantemente. Pero si me vuelvo consciente, me voy quitando esa carga y me voy dando cuenta que esa carga tiene que ver con esos pensamientos que yo he ido aceptando, pero que yo también puedo ir eliminando, ir transmutando, ¿no? Entonces, el tema de la mente, a mí me gusta como graficarlo de la siguiente forma, ¿no? Es como, la mente es como un computador, ¿sí?
Y ahí está guardado todo, tus gustos, tus preferencias, tus ideas, tus creencias, tu historia de vida, tus condicionamientos, la sociedad, etcétera, tus memorias, ¿verdad? La información, el conocimiento, la enseñanza, etcétera. Esa es la mente. Pero el tema es, ¿quién eres tú? ¿Eres el computador o eres el programador del computador? ¿Sí? Entonces vivimos la mayor parte del tiempo creyendo que somos la computadora, ¿sí? Entonces sucede una cosa e inmediatamente en forma automática yo reacciono porque pienso que, porque tengo un programa, tengo un software que me hace reaccionar de determinada forma. Pero la conciencia, el despertar de la conciencia me permite ver, a ver, sí, tengo una computadora y es perfecta, tiene un procesador pero inimaginable, ¿sí? Pero, ¿quién soy yo? Yo soy el programador de esta computadora. Por lo tanto, yo puedo decidir con qué programas me quedo y qué programas elimino. Si hay programas que fueron colocados en mi infancia, fueron colocados en mi adolescencia, ¿sí? Y que me doy cuenta que ya no me sirven porque ya no me hacen sentir bien, ya no me permiten ser libre, entonces tomo esa conciencia y digo, a ver, estos programas los voy a eliminar y les voy a agregar estos otros programas, ¿no? Pensamientos positivos, despertar a la conciencia, autoobservación, ¿no? Leyes universales, el aprendizaje de los maestros, etcétera. Entonces, ¿quién decide finalmente? ¿La computadora o el programador? En otras palabras, o la conciencia, el darme cuenta. Entonces, cuando hablamos de mente, necesariamente tenemos que hablar de conciencia, que es la que se da cuenta de que usa una mente. Pero si yo no me doy cuenta, entonces la mente me usa a mí. ¿Pero cuál mente? ¿La mente universal? Lamentablemente no, la mente del mundo, la mente de la cultura, la mente de las creencias, de los condicionamientos, la mente del miedo, ¿sí? Y del poder. La mente, exacto, que quiere controlar, ¿no? Uh-huh. Sí, como tú comentas, yo creo que pues todo esto es cultural, ¿no? O sea, a partir de, bueno, es como simple y complejo también, ¿no? Porque hemos estado también inmersos en una cultura que habla de que yo tengo que defenderme, tengo que sobresalir, tengo que acumular y acumular y acumular. Y a veces, digo, la mayor parte de las veces es una acumulación sin sentido, ¿no? Porque cuando acumulas, no sé, si eres, no sé, granjero o pues acumulas a lo mejor el alimento para determinado tiempo, pero es un acumular material sin ningún sentido, ¿no? Y siempre es más. Y es el sueño de, bueno, voy a tener al esposo, a los hijos, la casa, el perro, la camioneta, las amigas, ¿no? Y cuando llegas a eso, finalmente siempre es más, porque hay algo que buscaste desde afuera, pero no buscaste desde adentro, ¿no? Y entonces es esta capacidad de pensar, que tenemos esa capacidad de verdad de hacernos esas preguntas a lo mejor simples, pero que son grandes en sus respuestas, y esto es bueno, sano para mí, es algo que realmente me hace sentir bien en términos generales, ¿no? De estar en paz, de sentirme a gusto en la vida. Creo que tendríamos que empezar por hacernos esas preguntas y ver qué pasa con nosotros, ¿no? Así es, reflexionar, autoobservarse. A ver, veamos algo muy cotidiano. Haz de cuenta que vas a buscar un trabajo nuevo, ¿sí? Y entonces tienes una entrevista de trabajo, ¿sí? Y vas en camino a esa entrevista de trabajo, ¿sí? Y entonces ya en tu mente empiezan pensamientos negativos, ¿no? Empiezan pensamientos de que esto me va a ir mal, yo no voy a cumplir con los requisitos, no voy a ser aceptado, en fin, una serie de pensamientos en relación a algo que aún no ha ocurrido. Y ese pensamiento influye en mi sistema nervioso, influye en mis emociones, me empiezo a poner nervioso, ¿sí? Empieza a bajar mi autoestima, mi vibración energética cambia, entonces termino provocando algo que no ha sucedido todavía, pero lo atraigo precisamente por el poder del pensamiento que yo mismo me he colocado. Entonces, frente a una situación tan cotidiana como esa, por ejemplo, ¿no? Pues autoobservación. Entonces viene un pensamiento, me va a ir mal en la entrevista de trabajo. Y entonces agarro ese pensamiento y digo, a ver, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿De qué me sirve sostener este pensamiento? ¿Quién está alimentando este pensamiento? ¿Sí? ¿Quién? Y es más, aquí está la pregunta del millón, ¿quién lo está pensando?
Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy lo que pienso o soy quien piensa? Porque si soy lo que pienso, entonces pues soy esclavo, soy, ¿verdad? Esclavo de mis pensamientos. Pero si soy quien piensa, entonces puedo decidir, este pensamiento no me sirve. No me sirve. Y si fue creado por mí mismo, pues entonces me lo puedo descrear. Fíjate que no tenemos ese verbo. No tenemos el verbo descrear, ni tenemos el verbo despensar, pero debiéramos crearlos ya. Porque esa es parte de la responsabilidad. Si yo creo lo que creo y si yo pienso lo que pienso, también puedo descreérmelo y despensármelo. Ese es el poder, ¿verdad?, completo de tu mente. Y sería como la desprogramación, ¿no? La desprogramación, exacto, es una desprogramación o reprogramación mental. Y ahí entonces entraría una serie de herramientas precisamente como la programación neurolingüística, como la autohipnosis, como la teoría de las inteligencias múltiples y un sinnúmero de teorías psicológicas, ¿no?, que están en boga hoy en día y que nos permiten precisamente esto, darnos cuenta, tomar conciencia, ¿no? Sí, claro. Oye, y es que también estábamos hablando, pues de que no nada más eran sueños guajiros de que somos energía. Y ahorita que tocas el tema de las inteligencias múltiples, de la gimnasia cerebral, pues realmente son herramientas que está comprobadísimo que nos ayudan en para poder pues hacer nuevas conexiones o conexiones diferentes. Digo, tú sabes más de eso que yo, pero bueno, lo poco que yo sé es que sí estimulan diferentes áreas del cerebro. Ajá. En donde nos ayudan algunas a pensar con más claridad o tener una visión más, no sé, creo que es global o más holística de determinadas circunstancias, o que tendemos también como, esto ya lo conocía, ahora lo entiendo con más claridad, lo voy conectando con otros conocimientos previos, ¿no? O voy también intuyendo algunas cosas en mi vida, y quisiera que nos hablaras algo acerca de esto, porque creo que es muy importante que nos quede claro que no son solamente fantasías, ¿no? Sino que es real. Podemos hacer un cambio y tenemos ahora herramientas muy importantes que nos pueden ayudar a favorecer este cambio. Es muy interesante porque, como bien tú dices, esto ya no solamente se trata de que un maestro espiritual o que un gurú o que una corriente religiosa. Esto es ciencia. Esto es total y absoluta ciencia. Precisamente hemos estado hablando de la nueva era. Una de las características de esta nueva era es que durante mucho tiempo todas las cosas espirituales y religiosas estuvieron por un lado, ¿no? Y la ciencia se desarrolla por otro lado, ¿no? Pero en esta nueva era la ciencia y la espiritualidad se reúnen, se juntan, y no por esfuerzo de maestros espirituales, sino precisamente por el desarrollo tecnológico y científico que estamos llevando hoy en día. Entonces, eso ha ido al desarrollo de las famosas neurociencias, por ejemplo, ¿no? A partir de un sinnúmero de investigaciones que vamos a ver ahí en el video que hemos escogido, ¿no? Que plantean, por ejemplo, que con sensores han tomado a una persona y le dicen, bueno, no me sé los detalles, pero por ejemplo, le ponen sensores en la mente a una persona y le dicen, imagínate un objeto, ¿no? Y, o más bien, ve un objeto, ¿no? Ve, por ejemplo, una manzana, observa esta manzana. Inmediatamente empiezan a medir ahí qué áreas cerebrales están funcionando, se están estimulando, ¿no? Y luego sacan el objeto y le dicen a la misma persona, con los mismos sensores, ahora observa, imagina ese mismo objeto. Y, los mismos estímulos, las mismas áreas cerebrales se están poniendo a trabajar. Entonces la ciencia actual llega a la conclusión, que la mente, que el cerebro no distingue entre lo que ve y lo que imagina. Entonces luego la pregunta es, entonces si no hay tal distinción, ¿qué es lo que vemos realmente? ¿Lo que es o lo que imaginamos? ¿Es la realidad una interacción con nuestra imaginación en relación a las creencias y a nuestro estado de conciencia, o existe la realidad como algo objetivo, como algo dado por fuera? Yo creo que ahí hay un debate bien interesante, porque la mayoría de la gente sigue creyendo de que la realidad es externa a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces yo soy víctima de la realidad. Por eso que salgo a la calle con una carga de me tengo que ganar, me tengo que esforzar y esto y lo otro. Y es que la realidad es tan dura, es que la violencia, es que la crisis económica, es que me van a asaltar, es que me van a robar. Todas esas cosas que creo que son objetivas,
¿sí? O más bien se van objetivizando por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, en realidad no tiene nada de objetivo. Se han ido objetivizando en la medida en que yo los voy aceptando, ¿no? Pero no existe una realidad objetiva o una realidad separada de tu estructura mental, de tus pensamientos o de tu mentalidad. Entonces, si yo cambio mi mentalidad, si yo cambio mi manera de ver las cosas, de pensar, inmediatamente cambio la realidad. Y aquí hay un vuelco muy interesante porque no es primera vez que la humanidad está pensando en cambiar el mundo. ¿Desde cuándo venimos pensando en cambiar el mundo? Pero ¿cómo lo hemos querido cambiar? Con revoluciones externas, ¿sí? Entonces va el revolucionario, agarra la bandera, va a la lucha, pero luego llega a su casa y sigue con las mismas creencias y pensamientos machistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, quiere el cambio allá afuera, pero internamente no cambia nada. Entonces, si internamente no me hago responsable de mis propios pensamientos y creencias, por mucho que allá afuera quiera cambiar el mundo, no va a haber ningún cambio, ¿sí? Porque si yo cambio mi pensamiento, mi manera de ver, de pensar, ¿sí?, mi mentalidad, entonces inmediatamente cambia la realidad porque hay una relación directa entre ambos. Claro. Oye, y tocas un tema bien importante porque ahorita que estamos pues en un mundo bien convulsionado por la violencia, por la situación en los sistemas políticos, económicos, de todo, y social, sobre todo, pues creo que también es importante pues aterrizar esto en la vida real, entre comillas, ¿no? Y darnos cuenta de que, como tú lo dices, el cambio, pues finalmente el mundo que tenemos es el mundo que hemos construido todos, o sea, no solamente los políticos o los inversionistas o los empresarios, hemos contribuido a estar como está a partir de cada uno de nosotros, y entre todos está la solución. Pero algo bien importante creo que también es mencionar que mientras no tengamos esa conciencia de ser más humanos, de ser más amorosos, de ser más empáticos entre todos nosotros y vernos como una unidad, como una especie en donde todos necesitamos tener una vida en bienestar, en amor, en paz, en tranquilidad, y que todos seamos conscientes de ello y trabajemos por ello, no va a haber un cambio real, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque sí tenemos que replantearnos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, si realmente todo lo que hemos construido, digo, no todo es malo, pero sí lo que impacta la vida del hombre, del ser humano, hoy es muy cuestionable, ¿no? Si realmente a partir del poder en lo familiar, en lo social, en lo mundial, nos ha llevado a una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo en bienestar, que implica también la paz, la justicia y el amor, que es lo más importante, ¿no? Entonces, en relación a eso, ¿cómo es que podríamos juntar lo que estamos diciendo con esta capacidad de nuestro pensamiento, de la energía, de todas las herramientas de las que nos estás hablando para poder mejorar nuestra mente, ¿no? Entrenarla también se va a dirigir hacia esta posibilidad de visualizar un mundo diferente, ¿no? Pues es muy interesante lo que estamos planteando, porque creo que aquí es donde mucha gente se aleja de estos temas. Aquí dice, ok, la espiritualidad, la conciencia está muy bonito, pero hay un sistema económico, hay un sistema político, hay una cantidad de gente que está dominando, ¿verdad?, al mundo, y yo, por mucho que piense positivo, ¿verdad?, pues eso no va a cambiar. ¿Sí? Entonces mucha gente se aleja de esto. Entonces, pero ¿qué hace? Nos volvemos a meter en un discurso político, en un discurso social y en una práctica ya probada, en una práctica que sabemos que nos lleva a la violencia, ¿no? Y entonces finalmente la gente queda en una indiferencia total. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Como no puedo hacer nada por cambiar el mundo, ¿no? Y como este tema del pensamiento positivo, pues tampoco va a cambiar a los que manejan el planeta, pues entonces mejor no hago nada. Oye, ¿sí? Pero más que indiferencia, bueno, sí, es indiferencia, pero lo que más me preocupa es que es desesperanza. Hay, por supuesto, mucha desesperanza porque no se ven caminos, ¿sí? Porque, claro, me meto en el camino de la espiritualidad, pero solo llego a una superficialidad, nada más. Entonces, si yo profundizo un poquito más, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Ok, es cierto, vivimos, por eso te decía al principio,
soy responsable al 100% de mis pensamientos y por lo tanto de la realidad que yo habito y que yo vivo. Sin embargo, y aquí está un sin embargo bien grande, si yo no soy consciente de esto, por supuesto que voy a estar en la Matrix, voy a estar dominado, ¿sí?, por algunos le llaman gobierno mundial, o lo que sea, este sistema de creencias que me impone, ¿no? Y por lo tanto, por muy pensamiento positivo, por muy espiritual que sea, o incluso por mucho que vaya a las marchas a protestar y exigir nuestros derechos, pues no va a pasar absolutamente nada, porque yo sigo inconsciente del poder que verdaderamente tengo, ¿no? Entonces, el tema es precisamente despertar a esa conciencia. ¿Cómo me libero de la Matrix? En el fondo, ¿cómo me libero de la Matrix? ¿Sí? Pues me libero de la Matrix en la medida en que empiezo a conocerme a mí mismo y me voy dando cuenta, como decíamos al principio, que no soy la computadora, sino el programador de esta computadora. Entonces, si quiero cambiar el mundo, ok, voy a cambiar el mundo, ¿sí? Pero tengo que comenzar conmigo mismo, con autoobservarme y darme cuenta del poder que esencialmente tengo, pero que he estado otorgando a otros, a esta mente humana, a esta mente o a este subconsciente colectivo que se nos impone, pero que la única manera de poder salir de ahí es agarrar mi conciencia, mi ser interno, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema muy, muy interesante que hay que seguir profundizando, ¿no? Claro, y lo seguiremos porque además también me estás hablando de responsabilidad. Uh-huh. Sí, es decir, esto es bueno para mí, a ver, ya piensa bien, ¿no? Siéntate un momento y de todo lo que tengo, de todo lo que me ha pasado, ¿a qué me ha llevado? ¿Es algo satisfactorio, no? Uh-huh. Y empezar ahí con esa pequeña pregunta que es inmensa, ¿no? Exacto. Esto, por ejemplo, vamos a algo muy cotidiano. La relación de padres con hijos, ¿sí? Esto que yo pienso acerca de mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo se puso un aro, o se puso un tatuaje, o se puso una ropa a la moda que a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, y empiezo inmediatamente, porque mi pensamiento, no me doy cuenta que mi pensamiento se vuelve el dictador, ¿sí? Entonces, como yo pienso que mi hijo debería vestirse de esta forma y actuar de esta otra manera, ¿sí? Mi pensamiento, este dictador interno, inconsciente, me impide, por ejemplo, conectar con él a nivel de amor, ¿sí? Y entonces es más importante lo que yo pienso acerca de mi hijo que mi hijo. Es más importante un pensamiento que un ser, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo que cometemos muchos errores, ¿sí? Porque se nos impera el poder de la razón. Entonces el papá, y cuando hablo de papá también me refiero a autoridad, ¿sí? El papá que quiere tener la razón y que hace las cosas por tu bien, porque yo tengo la razón, algún día te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces ahí donde uno se hace la pregunta, a ver, pero eso, ¿a dónde te lleva? Te lleva a conflictos, te lleva a una familia desunida, te lleva a sufrir, te lleva a expectativas no cumplidas, ¿sí? Y entonces, y todo por un pensamiento. O sea, ¿cómo va a ser un pensamiento más importante que mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser más importante tener la razón que ser amado? ¿Sí? Entonces ahí donde el amor, la conciencia rompe, se hace una cicatriz ahí, ¿no? Se va resquebrajando este muro mental que hemos estado construyendo. Y entonces nuestros sistemas de creencia se van abriendo y se abre esa oportunidad, esa posibilidad de ir más allá, de romper el muro finalmente, ¿no? Esos son los pensamientos, los sistemas de pensamientos de creencia, son muros en los que nosotros nos hemos estado metiendo y que nos hemos estado autolimitando, pero que gracias a los descubrimientos científicos, ¿sí? No solo al tema de la espiritualidad que hace miles de años que nos vienen planteando, pero ahorita la ciencia ya nos puede afirmar lo mismo. Por ejemplo, las neurociencias ya, y cuando digo neurociencias es que hay evidencia científica al respecto, hay experimentación, las neurociencias han comprobado la relación entre las células del sistema nervioso y las células de nuestro sistema inmunológico, ¿sí?
de tal manera que se afectan mutuamente, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del papá y el hijo, si yo tengo un pensamiento de que mi hijo se debe comportar de tal manera, y como no sucede tal cosa, me empiezo a enojar, me lleno de ira, me lleno de rabia, esas neuronas, esas células nerviosas, ¿sí?, se conectan a través de la sinapsis con nuestro sistema inmunológico, y ese papá iracundo porque su hijo no se corresponde con su pensamiento, inmediatamente está afectando su sistema inmunológico, ¿sí? Entonces hay una relación directa. Es más, hay un neurocirujano, en este momento no recuerdo el nombre español, que plantea lo siguiente, dice: con 1 minuto que te entretengas en un pensamiento negativo, basta 1 minuto que te entretengas en un pensamiento negativo para que por 6 horas tu sistema inmunológico quede sin defensas. Baja tu sistema por 1 minuto. O sea, basta con 4 minutos que estés enojada y ya por el día entero te quedaste sin defensas. Claro, ¿no? Y bueno, somos una sociedad que muy dada por cultura, estamos imaginándonos, teniendo esa fantasía catastrófica, ¿no?, que tú mencionabas, ¿no? Todo lo malo que me puede suceder, Ajá. en vez de abrirnos esa posibilidad de todo lo bueno y hermoso que me puede suceder, ¿no? Y pues, oye, con esos pensamientos, pues nos saboteamos, ¿no? Nos autosaboteamos, porque además, como tú lo comentas, científicamente está comprobado que las células se comunican. Exacto. Totalmente, están totalmente comunicadas. Hay una comunicación perfecta en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es más sabio muchas veces que nuestra mente. Porque nuestro cuerpo está conectado con la mente universal. ¿Sí? Pero nuestra mente, al parecer, tiene como una cierta autonomía con la mente universal. ¿Sí? Por eso es que hay un desequilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? Entonces mi mente está pensando que está todo súper bien, pero mi cuerpo está somatizando enfermedades. Pero es que también eso tiene que ver, bueno, yo no sé mucho acerca de filosofía e historia, pero también antiguos pensadores, bueno, hubo civilizaciones en que privilegiaban la razón, ¿no? Uh-huh. Y entonces hubo como esa fractura de vernos como privilegiar mucho la razón y el pensamiento y olvidar todo lo demás, ¿no? Así es. Y hubo civilizaciones que privilegiaron el sentimiento y la espiritualidad y bloquearon la parte de la razón, del pensamiento. Y entonces ahora lo que se pretende es vernos como una totalidad en donde también está esta parte intelectual de raciocinio, de lógica, y también está esta parte espiritual, perdón, ¿no? Y somos un todo, que somos energía y que también somos química, porque también dentro de nuestro organismo tenemos la necesidad de tener cuestiones químicas para que podamos funcionar a nivel cerebral, a nivel orgánico. En nuestros órganos y sistemas tienen que tener determinadas pues funciones también químicas, ¿no? Para que haya sea posible vivir en este cuerpo, ¿no? Exacto, nuestro sistema nervioso, ¿sí? Se mueve a través de impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos a su vez son movidos por sustancias químicas, ¿no? O neuroquímicos. Que provienen de los alimentos, ¿no? Que provienen de los alimentos, que provienen de nuestra energía, ¿no? Pero que se van secretando también según nuestras creencias y según nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, el tema es que nuestro sistema nervioso va secretando una cantidad de químicos de los cuales muchas veces nos volvemos adictos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertos neuroquímicos que regulan tu sensación de felicidad, de placer. La serotonina, ¿no? ¿No? La serotonina, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros neuroquímicos que son estimulados por pensamientos, por ejemplo, de víctima, ¿no? El pobre de mí, ¿sí? Y entonces yo me vuelvo adicto a estos neurotóxicos, ¿sí? Y entonces inconscientemente estoy intentando atraer situaciones en mi vida para de nuevo volver a sostener la creencia del pobre de mí, ¿sí? Y entonces ahí viene un poco lo que se habla esto de la ley de atracción, ¿sí? Inconscientemente voy atrayendo a mi vida situaciones que me permiten retroalimentar mi patrón de pensamientos y de creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo rompo un patrón de pensamiento? O de nuevo, ¿cómo me salgo de la Matrix? ¿Sí? Porque se produce, fíjate, una especie de, incluso de esto de síndrome de abstinencia.
El otro día me preguntaba una persona, ¿cómo le hago para dejar de pensar en forma negativa? Porque ya me doy cuenta que estoy constantemente pensando en forma negativa, ¿no? Oye, y en relación a eso quisiéramos un ejercicio, un momentito. A ver, por un momento yo le voy a pedir que piense o que pensemos en el color rojo. Por un momento piense en el color rojo. Ahora piense en el color verde. Y ahora en el blanco. Imagínese ese blanco como usted quiera. Ok. ¿Quién decidió qué pensar? ¿Ve cómo sí podemos? Ajá. De la misma manera como tú puedes decidir pensar rojo o pensar azul, también puedes decidir si te quedas con un pensamiento positivo o negativo, si este pensamiento hacia dónde te conduce, hacia dónde te lleva. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de tus pensamientos. No hay nadie más que los está creyendo y creando, porque volvemos a esto, ¿no? El creer es crear. Estás creando en relación a lo que estás creyendo. Pero si yo no soy consciente de esto, entonces sigo creando en forma inconsciente y creo situaciones adversas para mí mismo, ¿no? Situaciones que sigo culpando a los demás, sigo culpando al sistema, sigo culpando al presidente o a quien sea, cuando no me doy cuenta que soy yo mismo el que está sosteniendo esto y que está manifestando esa realidad. Claro, y ahora que mencionas esta posición de víctima, perdón, también, bueno, yo quiero preguntarte, supongo que sí, a nivel químico también se generarán alguna cuestión en el cerebro, sí. que aparte de vernos como víctimas, de vivirnos como víctimas, también nos impiden visualizar la vida de otra manera, exacto, ¿no? Es como estar cancelando una parte muy sana de nuestro cerebro y de nuestra mente, ¿no? Y yo quisiera que nos en psicología se llama la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, me va a ir mal, yo sé que me va a ir mal, me va a ir súper mal. Y claro, me va mal porque yo me predispongo para eso, y cuando la situación ocurre, pues ya estoy nervioso, mi baja autoestima, mi sistema de defensas, etcétera, etcétera, y entonces, claro, ocurre, y ya luego lo refuerzo, digo, ya ves, yo sabía que me iba a ir mal, ¿no? Entonces yo mismo estoy cumpliendo la profecía que yo mismo me establecí, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo le hago para evitar el pensamiento negativo? Porque como nos volvemos adictos a esto, ¿sí? Ese es el problema. Es igual que una adicción. Al principio te eres adicto a una sustancia y con un poquito te basta, pero luego quieres más. Pues es lo mismo con el pensamiento negativo, ¿sí? Al principio, claro, te juntas con tus amigas y, ay, fíjate que la enfermedad, ay, sí, pobrecito, ya, un pensamiento negativo. Pero ya luego quieres más, llegas a la casa y sigues con el pensamiento negativo y sigue, hasta que te das cuenta y dices, órale, tengo un problema. ¿Sí? Necesito cambiar esta necesidad de estar pensando en forma negativa siempre. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces estoy tan condicionado a esto que me cuesta discernir entre esto es lo que yo estoy pensando y esto es lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, de nuevo, ¿qué hago para salir de un pensamiento negativo? Principalmente autoobservación, darte cuenta que tú estás sosteniendo ese pensamiento. Entonces, de nuevo, dice, ok, vale, lo voy a hacer. Pero es que es tan difícil, ¿no? Claro que es difícil salir de una adicción, claro que es difícil salir de un condicionamiento, de un patrón condicionado, pero la única posibilidad de salir eres tú. Entonces, hacemos la pregunta. ¿Cómo va a ser? Le damos tanto poder a los pensamientos, tanto poder, pero ¿quién le da el poder? De nuevo, tú mismo se lo das. Entonces, ¿cómo va a ser un pensamiento más poderoso que quien lo está pensando? ¿Cómo va a ser una creencia? Tú le das la energía. Exacto. ¿Cómo va a ser una creencia más poderosa que quien se lo está creyendo? ¿Quién se lo está creyendo? Tú te lo estás creyendo, entonces tú te lo vas a descreer. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, algo muy simple, autoobservación, ¿no? Y por supuesto, de nuevo, las herramientas, ¿verdad? Hablábamos de la gimnasia cerebral, ¿no? Que nos permite precisamente balancear ambos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Tú hablabas de hemisferio izquierdo que prioriza la razón, la lógica, la matemática, hemisferio derecho que prioriza precisamente esta visión holística,
de verme desde la perspectiva del todo, ¿no? Entonces ya sé que no soy lo que pienso, sino quien piensa. Y eso es despertar a la conciencia. Y no necesito grandes cosas ni grandes requisitos, solo quererlo. La voluntad de decir, ok, a partir de hoy me doy cuenta que yo manejo mis pensamientos y por lo tanto yo decido si los sostengo, si los alimento, si les pongo energía, porque sé que eso atrae finalmente a mi vida. De nuevo, la ley de atracción. Claro. Oye, tú dices que necesito quererlo y también quererme. Uh-huh. ¿No? Totalmente. Gracias, Paula. Bueno, amigos, pues nosotros vamos con este video que tiene mucho que ver con lo que Pablo nos está comentando. Esperamos pues que sea de su agrado y pues cualquier comentario, por favor, síganos a través del chat y nuestro teléfono aquí en el estudio 132-0560. Estamos a sus órdenes y regresamos con ustedes en un momento a su espacio Amarte Sana. Muchas gracias. Provocó que los científicos se preguntaran quién es el que ve. Experimentos realizados por la ciencia en el campo de neurología han dado lugar a un descubrimiento asombroso. En un laboratorio se le pidió a una persona cualquiera que observara un objeto mientras que se medía la actividad cerebral mediante tomografías. Posteriormente se le pidió al sujeto que cerrara los ojos e imaginara ese mismo objeto. El resultado fue impactante puesto que las funciones eléctricas del cerebro permanecieron totalmente iguales, como si el individuo hubiera mirado el objeto visualmente. Esto provocó que los científicos se preguntaran quién es el que ve, el cerebro o la mente, y qué es la realidad, lo que percibo con mis ojos o lo que se forma en mi mundo de las ideas. Una antigua clave hermética, conocida por los metafísicos como principio del mentalismo, nos dice que todo es mente, el universo es una creación mental dentro de la mente del todo. Su significado reposa en el secreto de que el cosmos en sí, es una ilusión óptica de la conciencia y que la materia es, en última instancia, una proyección de algo etéreo. Esta es la clave para entender la Matrix. Cuando hablamos de la Matrix, nos referimos a un gran mundo de espejismos con forma aparentemente sólida, un sueño que nos aprisiona y cuya existencia surge únicamente en lo más profundo de nuestra propia mente. Para liberarnos de dicha quimera, es necesario liberar nuestra mente, ¿y cómo lo hacemos? Despertando a la conciencia dormida de modo que el sueño se vuelva lúcido, convirtiéndonos así en magos multidimensionales con la capacidad de moldear la realidad. El principio del mentalismo se basa en que nuestros pensamientos construyen la realidad. Por ello el maestro espiritual Buda dijo que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, está forjado en nuestro pensamiento y está hecho de nuestros pensamientos. La física cuántica ha demostrado la relevante influencia que tiene la conciencia del observador sobre la materia supuestamente inalterable. El problema de medición descrito por esta ciencia afirma que una partícula subatómica, de las cuales se compone un átomo, solo puede comportarse como una unidad localizada si un observador consciente enfoca su atención en ella. El resto del tiempo la partícula es una onda dispersa por todo el espacio. Dicho de manera más simple, un átomo solo puede existir si una persona mantiene mirando hacia un punto cualquiera determinado. En tanto no lo haga, el átomo se reduce a un cúmulo de energía con una variedad infinita de posibilidades cuánticas. En otras palabras, nuestra mente es la que le da forma al mundo material. En sus experimentos con agua, el científico japonés Masaru Emoto descubrió que el pensamiento, las palabras y los sonidos afectan vibracionalmente a la materia transformándola positiva o negativamente. Masaru fotografió cristales de agua congelados luego de ser expuestos a piezas musicales y afirmaciones verbales y mentales de las personas. El resultado fue extraordinario, mientras que las moléculas de los cristales de agua expuestos a palabras como amor y gracias formaban sublimes formas geométricas, las moléculas de los mismos cristales se agruparon de forma caótica y desordenada cuando eran influenciados con afirmaciones negativas como te odio. Igualmente sucedió con los sonidos a que eran expuestos dichos cristales. Mientras unos formaban hermosos patrones geométricos al estar bajo el efecto de música clásica, otros mostraban patrones moleculares irregulares y oscuros al ser influidos por música heavy metal. Si tenemos en cuenta que el 70% de nuestro cuerpo es agua, imagínese el poder que tiene la mente sobre usted. Tu manera de pensar afecta la realidad física que te rodea, el estado vibratorio que posees en espíritu atrae magnéticamente lo que percibes en el exterior.
Esto es lo que algunas personas llaman la ley de la atracción. Todo lo que experimentamos con los 5 sentidos es verdaderamente una creación de nosotros mismos, pues en última instancia la realidad solo existe dentro de nuestra propia mente. Lo que vemos, olemos, sentimos, probamos y oímos son simples señales eléctricas que el cerebro codifica e interpreta de acuerdo a su modo de percibir el mundo. Así es como surge una realidad holográfica 3D en nuestro universo mental. El nivel espiritual de una persona determina la calidad de su realidad y el poder que tiene para transformar esta. Es así como los grandes maestros, por ejemplo Jesús, podían obrar milagros. En una escena de la extraordinaria película Matrix, cuando Keanu Reeves entra a cierta habitación buscando al oráculo, ve un grupo de niños con poderes psíquicos. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. The Oracle will see you now. El anterior guión de la película refleja exactamente el mensaje que intenta transmitir este artículo. Para poder cambiar la realidad debemos cambiar nuestra mentalidad, ser conscientes que el mundo material es solamente una proyección imaginaria y por lo tanto puede ser modificado desde lo más profundo de tu conciencia. Es lo mismo que estar dentro de un sueño. Mientras la mente inconsciente domine en este estado, no tendremos ningún poder sobre el sueño y nos veremos forzados a experimentar lo que al subconsciente se le ocurra proyectar. Pero, si nos volvemos conscientes dentro del sueño, entonces ocurre la mágica experiencia llamada viaje astral, en donde somos libres para crear nuestra propia realidad. Igualmente pasa en Matrix. En tanto sigas cegado por el materialismo y desconectado del alma, Matrix le dirá a tu mente cómo pensar y por consiguiente cuál es la realidad que debes crear. Para eso existen sistemas de control como la televisión, las religiones, las instituciones educativas y todo lo que rige la sociedad en general. No existe nada imposible para un alma despierta, pues su morada es la mente del infinito. Las únicas barreras son las que Matrix introduce en nuestra mente. El secreto para dominar dicho espejismo es conectarnos con nuestro poder interior y alejar esas creencias negativas que se aferran a nuestro ser. Recuerda que cualquiera que tuviese fe como un granito de mostaza podrá decirle a una montaña, ve y arrójate al mar, y la montaña obedecerá. Date cuenta de la verdad, no existe una realidad como tal, no es la realidad la que se dobla, eres tú. Nuevamente con ustedes, muchas gracias por seguir acompañándonos y bueno, pues queremos nuevamente dar las gracias a nuestros patrocinadores de Restaurant Maya Andador 20 de noviembre, número 12 en el centro de San Cristóbal de las Casas, y a Café Colonial, café 100% puro y con calidad de exportación, y así como también a nuestros patrocinadores de
Mexica Tours, perdón, es que bueno, Mexica Tours, y bueno, si usted desea venir a conocer el estado de Chiapas y cada uno de sus municipios, pues consulte la página de Mexica Tours Operadora. Gracias. Y bueno, vamos a seguir platicando acerca de este interesantísimo tema, acerca de el poder de la mente con Paulo Andrade. Y en un momento más les vamos a pasar también una información muy importante, pues para todos aquellos que les interese la hidroponía. Adelante, Paulo, gracias. Sí, muchas gracias. Pues estuvimos hablando un poquito de la neurociencia, ¿verdad? Algunas teorías psicológicas actuales que nos están corroborando todo lo que ya hace miles y miles de años desde Oriente ya se sabía, ¿no? Veíamos en el video ahí las palabras del maestro Buda, ¿no? Él decía que nuestra vida no es más que el resultado de lo que hemos pensado, de nuestros pensamientos, ¿no? Y podemos citar también a el Kybalión, ¿sí? El libro hermético creado por Hermes de Trismegistro, que fue el dios de la sabiduría para los griegos, el mismo Tot para los egipcios, ¿no? Que se escribió un libro que se llama El Kybalión, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que le recomendamos a todos que puedan leer, y precisamente habla el primer principio hermético de el Kybalión, dice que el universo es mental, sostenido en la mente del todo, ¿no? Todo es mental. Pero hay que tener claro esto de, a ver, pero se te refiere a la mente, ¿a qué tipo de mente, no? Y aquí lo especifica aún mejor. Dice el Kybalión: el todo crea en su mente infinita innumerables universos que existen por eones de tiempos, y sin embargo, para el todo la creación, desarrollo, declinación y muerte de 1.000.000 de universos es como el tiempo del parpadeo de un ojo. La mente infinita del todo es la matriz de los universos, es decir, la matriz de los universos es la mente infinita, ¿sí? No la mente limitada, coartada, ¿verdad? Y que para esta mente universal, la creación, el desarrollo, la muerte, la civilización, los imperios, las subidas y las bajadas, no es más que un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si yo me conecto a través de la conciencia con esta mente infinita universal, me doy cuenta de que mi poder es ilimitado, total y absolutamente ilimitado, ¿no? Pero de nuevo, volvemos a un tema de qué responsabilidad implica el darnos cuenta, el ir despertando hacia lo ilimitado de nuestro poder cuando conectamos con esta mente infinita universal. Y cuando desconectamos o dejamos de darle crédito o energía o poder a esta mentalidad mezquina, miedosa y que ya está quedando cada día más en evidencia de que no podemos seguir viviendo de esa forma, ¿no? Claro, en la oscuridad, ¿no? Y en la ignorancia, porque es ignorancia también. Y bueno, pues también darnos cuenta de que, como mencionábamos en un programa pasado, somos parte de la vida, o sea, somos seres vivos en un planeta vivo, en un universo vivo, digo, todos los también de estudios, ¿no?, que se han hecho en relación al universo, pues hace poco pues nos dijeron que no hay vacío, ¿no?, sino hay materia oscura, ¿no?, que para nosotros es desconocida, pero realmente no hay vacío en el universo, todo está vivo, que nosotros desconocemos, ¿no? Muchísimas cosas, pues es una cosa, pero eso no significa ni que haya pues ahí espacios sin ton ni son, ¿no? Todo tiene un porqué, nosotros lo desconocemos. Pero bueno, volviendo al ser humano, nosotros somos seres vivos, somos organismos vivos, somos espirituales, venimos de la vida, ¿sí? Entonces, sintámonos nuevamente, posicionémonos de ese lugar hermoso de hijos de la vida y reconozcámonos también con esa belleza que la vida nos muestra en el aire, en la naturaleza, en los niños, en un atardecer. Todos hemos sentido en algún momento, nos hemos podido conmover ante algo, ¿no? Ante la naturaleza, un atardecer hermoso, la mirada de la persona que amamos, de nuestros hijos, ¿no? No sé, en tantas cosas. Entonces, eso es lo que nos da
como esa llamada, ¿no? De volver a lo que uno es, ¿no? ¿Sería así, Pablo? Así, volver a nuestra naturaleza, reconocer la naturaleza de nuestro ser. No es que estemos en contra de la mente humana, no es que estemos en contra de creencias ni nada. Es decir, como hemos dicho varias veces, vive tu vida humana con toda intensidad, pero con una conexión desde la conciencia divina que eres. Y entonces tu vida humana será total, será completa, ¿sí? Será un juego, será una creación consciente. Eso es tu vida, es una creación consciente. Pero si no soy consciente, entonces tengo que sufrir la vida que otros creyeron por mí. O sea que si no despierto, entonces sigo siendo un robot, viviendo en esquemas rígidos, estereotipados, con muchas limitaciones por el qué dirán, porque lo que es correcto, correcto en relación a que a lo mejor sentarme de determinada manera no es correcto y entonces me limito, ¿no? Uh-huh. Por dar un ejemplo. Y entonces el despertar significa experienciar la vida de una manera más amplia, ¿no? Así es, experimentar tu vida humana desde la conciencia divina o espiritual, ¿no? Y como tú dices, esto es... Y alegría, ¿no? También me habla felicidad, de alegría. Claro, totalmente, porque, de nuevo, cuando me doy cuenta que soy ese creador consciente de mi vida, es decir, estamos en un sueño, estamos en un sueño, pero en el momento en que te das cuenta que estás soñando dentro del sueño, pues entonces ya no tiene sentido seguir soñando la pesadilla. Ahora tú creas sueños. Tú eres la creadora de sueños, entonces vas a querer crear sueños bonitos, sueños alegres, sueños felices, sabiendo que de todas maneras estás en un plano que es solo una proyección de la mente universal o de la mente humana condicionada. Si estás solamente desde la mente humana condicionada, tu sueño va a ser una pesadilla. Si estás conectado con la mente universal, tu sueño va a ser el paraíso. ¿Sí? Y entonces, de verdad, empecemos con esa pregunta de... Esto que estoy haciendo es bueno, sano y me engrandece como persona, como espíritu y como sociedad. ¿Qué contribuyo yo al bien de la humanidad con esta actitud ante mí y ante los demás? Creo que serían esas las preguntas con las que podríamos empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no, Paulo? Y en cada momento, ya parece, pero ¿cómo? O sea, es que me voy a tardar mucho en tomar una decisión, por ejemplo, que tengo que pensar acerca de las consecuencias del mismo pensamiento que tengo, pues sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Tómate tu tiempo, sé consciente, ¿no? Y bueno, aterrizando esto también a un tema mucho más cotidiano, como el tema de la alimentación. Uh-huh. Por ejemplo, somos conscientes de lo que nos estamos echando a nuestro cuerpo, ¿sí? O nada más nos echamos al cuerpo lo que vimos en la televisión, en el programa de televisión, ¿no? Y entonces frente a eso, pues, un sinnúmero de opciones, de alternativas, de alimentación consciente, ¿verdad? Se nos están presentando y, me parece que nos ibas a hacer una invitación, ¿verdad? Sí, gracias por abrir para... Sí. A un curso precisamente que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, bueno, el restaurante Maya, artículos de piel Laura Olivia, nos está invitando para el día de mañana, pues para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer acerca de la hidroponía y bueno, pues así poder aprender a sembrar los alimentos para llevarlos a nuestra mesa. Esto es un taller de hidroponía doméstica. Va a ser el día de mañana, 18 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y el costo de recuperación es de 200 pesos. Asimismo, el día jueves va a haber un taller de siembra de hongos, es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde también, y el costo de recuperación es de 50 pesos. Y va a ser ahí mismo en artículos de piel Laura Olivia, también en Andador 20 de noviembre, número 12A, y es en el centro de San Cristóbal de las Casas. Así es de que, mire, la verdad es que los costos están realmente muy accesibles. No pierda esta oportunidad, de verdad es que también va a ser una experiencia el saber cómo cuidar, ¿no? Y también enviarle mucho amor a esa planta, pues para que a la hora de que crezca y la podamos llevar a nuestra mesa también sea un alimento que nos nutra orgánicamente y el corazón.
Así es, ¿no? Si sembramos nuestros alimentos, claro, la mente humana condicionada dice, ay, pero es que no tengo tiempo para eso, ¿no? Entonces, claro, vamos por la alimentación, la comida rápida, la comida chatarra, pero así es como nos vamos envenenando también, ¿no? Oye, y fíjate que en relación a esto, no quiero que usted, de verdad, cuando digo esto de alimento para el corazón, lo tome así como que, ay, Dios mío. No, es que también no sé si ustedes sepan, pero el doctor Masaru Emoto ha hecho pues unos descubrimientos increíbles acerca de la fuerza del pensamiento en cristales que se van formando en agua. Y bueno, a ver, platícanos de ello también. Pues sí, esos son unos experimentos que se hicieron hace unos años atrás, que revolucionaron bastante todos estos temas, porque lo que hizo el doctor Masaru Emoto fue exponer cantidades de agua, ¿no?, frente a determinados estímulos, como pueden ser pensamientos, meditaciones, oraciones, o música estridente, ¿no?, o pensamientos negativos, ¿sí? Y entonces, manteniendo esa agua constantemente frente a esos estímulos, luego esa agua la tomó, la congeló, ¿sí? Y luego la puso en el microscopio y observó que aquellas aguas que estaban expuestas a pensamientos positivos, a oraciones, a meditaciones, la forma de las moléculas que se formaban en el cristal eran unas formas perfectas, hermosísimas, pero aquellas cantidades de agua que fueron expuestas a estímulos, llámense negativos, pensamientos hirientes, por ejemplo, o música muy estridente, luego agarraron esa agua, la congelaron y las moléculas que fueron formando una figura amorfa, ¿no? Entonces, con eso se comprueba efectivamente de que el agua sí está siendo afectada por los pensamientos, por las emociones, por los estímulos, como la música. Ahora, lo interesante con todo esto es que la ciencia ya nos ha dicho que somos 70% compuestos de agua. Aunque aparentemente parecemos muy sólidos, pero ya es científico que somos agua. Por lo tanto, nosotros también nos influenciamos por los pensamientos y por las emociones. Si yo todo el día me estoy diciendo que soy un fracasado, que soy un pobre de mí, que soy un esto y que soy acá y que me va a doler, que me va a costar, por supuesto que esto está influyendo en mis moléculas, en lo que yo soy. Y muy por el contrario, si constantemente me estoy, como tú dices, alimento para el corazón. ¿Cuál es el alimento para el corazón? Pues los pensamientos y palabras positivas, ¿sí? Palabras de amor, palabras de conciencia, ¿sí? El saber, reconocer el poder de Dios que se manifiesta a través de nosotros, ¿sí? Y entonces, pues, tú mismo vas construyendo tu cuerpo, ¿sí? La forma de tu cuerpo tiene relación con la frecuencia vibratoria de tus pensamientos y de tus emociones, ¿no? O sea que a final de cuentas es cierto la frase de que vamos gritando lo que somos en todos sentidos, ¿no? Así es. Pues me gustaría contar una historia, si me permiten. Claro, ¿no? Que sí, adelante. Es una historia de un maestro zen. Pues él reúne a todos sus estudiantes, ¿no? Y como tú sabes, los maestros zen siempre hablan en koan, ¿no? Los koan son como afirmaciones, pero que no tienen un sentido lógico, sino que más bien te ayudan a ir más allá precisamente de el aparente cárcel de la mente. O sea, te desestructuran, ¿no? Esos son los koan, ¿no? Y entonces no es un acertijo que tienes que resolver, sino más bien lo tomas para desestructurar la cárcel de la mente, ¿no? Entonces reúne este maestro a sus discípulos y les dice, a ver, aquí les va el siguiente koan, ¿sí? Y entonces ustedes en sus casas también a ver si lo pueden captar. Entonces dice, imagina que agarro una botella, ¿sí? Y le coloco en la botella un huevo de ganso, ¿sí? Y entonces el huevo de ganso empieza a crecer dentro de la botella. Se rompe el huevo, sale el ganso y sigue creciendo el ganso dentro de la botella. Entonces el maestro dice, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para sacar el ganso de la botella, pero sin romper la botella y sin matar al ganso? Y entonces los discípulos empezaron claro, muchos lo agarraron de forma muy mental y pues mentalmente no tiene solución, racionalmente no tiene ninguna, ¿no? Pero ahí estaban los discípulos buscándole y rebuscándole, ¿qué me habrá querido decir el maestro, no? ¿Cómo le hago para sacar el ganso de la botella sin matar al ganso y sin romper la botella, no? Y hasta que uno se ilumina, ¿no? Y va corriendo donde el maestro le dice, maestro, ya sé.
El ganso nunca ha estado dentro de la botella. Es decir, tu conciencia jamás ha estado atrapado dentro de tu mente. Tu conciencia no está atrapada en tus pensamientos. Eres libre. Eres libre de creer lo que quieras creer. Eres libre de manifestar lo que quieras manifestar. Eres libre de pensar de la manera en cómo quieras pensar. Y cambiando tu pensamiento desde la conciencia que yo soy, ¿sí? Entonces cambia la realidad en tu vida. Entonces deja de creer que estás aprisionada, de que estás en una cárcel, porque tú misma eres el carcelero y tú misma eres la llave para abrir esa cárcel, y esa llave es la conciencia, es el despertar. Pues muchas gracias, Pablo, por esta invitación al despertar. De verdad, como siempre, es una experiencia tenerte aquí, y bueno, seguiremos platicando de esto. Pero yo estoy segura de que muchos de los amigos que nos siguen, que están con nosotros a través de sancristv.com y sancrisradio.com, pues desearían saber de ti, de tus cursos, dónde te pueden contactar, de qué manera. Seguramente va a haber muchos de nuestros amigos que quieren hacer contacto contigo, que quieren tener esa experiencia, pues, de un maestro, porque yo así te considero, Pablo. Y pues adelante, dinos acerca de lo que haces y dónde te pueden contactar. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Pues invitarles a que, si quieren visitar la página web www.reikisamasati.com. Samasati es con S y con 2M, ¿sí? Y ahí está la agenda con todos nuestros cursos y nuestras actividades. Nos estamos reuniendo todos los días miércoles ahí en Casa Plena, ¿sí? En Diego Duguelay 22A a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, damos talleres de Reiki para todos, ¿sí? Y pues es una oportunidad para practicar esto que estamos hablando de que somos energía, de que se nos despierta nuestra conciencia energética, ¿no? Eso es todos los días miércoles en Casa Plena de 7 a 8 y media. Y personalmente me encuentra, porque ahí tenemos un grupo de maestras trabajando en ese espacio, personalmente me encuentra los días jueves en Centro Ananda, en el interior de Casa del Pan. Esto se ubica en Real de Guadalupe número 55. Los días jueves también a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media. Y ahí constantemente estamos trabajando diferentes temas que tienen que ver con el despertar y que se relacionan un poquito con esto de la conciencia, la energía y con el Reiki. Precisamente este jueves vamos a trabajar el tema de los chakras, ¿sí? Nuestros centros de energía. Entonces están todos invitados, son talleres abiertos, no necesitas ser reikista, cualquier persona con curiosidad puede participar, no tiene ningún costo, son de donación voluntaria, ¿sí? Entonces pues les invito a que puedan participar y podamos platicar más acerca de estos temas. El jueves en Ananda. El jueves en Centro Ananda a las 7 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues amigos, ya lo saben, aquí nos dio todo lo necesario para podernos poner en contacto con él, y estoy segurísima de que pues va a ser una muy buena experiencia en la vida de cada uno, y se lo digo porque bueno, yo tengo la oportunidad, el regalo de la vida de tener a Pablo en este momento y de vivirlo, y muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que nos entregas, y nos estamos viendo pronto, ¿no? Que así sea. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias a tu programa, y muchas gracias a San Cris TV, que nos regala esta oportunidad de poder mandar este mensaje simple, profundo, pero para todos, ¿sí? Claro que sí, muchísimas gracias, y siempre considera este espacio tuyo. No necesitas invitación, cuando quieras, este espacio tuyo. Y para ustedes, amigos, pues ya saben que es un espacio para y con ustedes. Y bueno, también quiero comentarles que próximamente, a partir del día 9 de octubre, estaremos en un nuevo programa llamado Sexualizándonos, en donde nuestro deber será educar e informar acerca de temas relacionados con nuestra sexualidad. Estará con nosotros, bueno, pues mi amigo y compañero, el licenciado Ricardo Ramírez, y su servidora, en ese nuevo espacio nocturno de las 8:30 de la noche, de las 8:30 a las 10 de la noche, y esperamos contar con su amable presencia a partir del día 9 de octubre. Y bueno, pues queremos agradecerle nuevamente su presencia en esta emisión, y nos vemos el jueves próximo, igual a la 1 de la tarde, en su programa Amarte Sana. Y quiero agradecer pues de una manera muy muy especial a Yoli, que se dio a la tarea de venir a darme este maravilloso regalo, que es un
es un manual de meditación. Muchísimas gracias, Yoli, te lo agradezco muchísimo. Y pues muchas gracias por tu presencia. Pablo, ¿qué te puedo decir? Gracias, enormes gracias por todo lo que en este día y como siempre nos entregas. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Que así sea. Y Gamey, Angélica, Yoli, muchísimas gracias y sobre todo a usted, muchas gracias por acompañarnos en un día más. Muchas gracias, soy Mari Carmen Arana, estoy a sus órdenes y nos vemos el jueves próximo. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias.